En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces en el 2521 sobre los medios que el Catecismo nos propone para conservar esa pureza del corazón. El pudor. El pudor está ubicado dentro de la templanza. Y el objetivo principal de este pudor es preservar la intimidad de la persona. También se define como ese rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado en todos los aspectos, ¿no? Ese pudor siempre está orientado a la castidad. Nos habla también el Catecismo del pudor como un orden en las miradas y en los gestos, en conformidad con la dignidad de las personas y la relación que existe entre ellas, por supuesto, ¿no? El objetivo del pudor es proteger ese misterio de las personas y de su amor. Ya el Cantar de los Cantares habla sobre él cuando presenta a la amada como un huerto cerrado, ¿no? Se conserva solo para el amado. Este pudor tiene que ser fruto de la paciencia y de la moderación en las relaciones amorosas, en el caso de los jóvenes, durante el noviazgo. No pueden permitirse en sus relaciones las intimidades que viven los esposos. Una cosa es lo que corresponde a la relación entre esposos y otra la relación entre novios o amigos. Porque el pudor, como la castidad, está dentro de ella, conserva la integridad del don. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta. Cuán importante es esto hoy, que se ha vuelto la modestia como algo ridículo, ¿no? Anticuado, en desuso. Y dolorosamente, sobre todo la mujer, sin atender, sin siquiera caer en cuenta, se ha vuelto un maniquí de los diseñadores, ¿no? Ellos son los que determinan qué te vas a poner y cómo te lo vas a poner. El que sea algo hasta ridículo, eso la mujer ni lo mira, ¿no? Basta que esté de moda y suficiente para conseguirlo y ponérselo, sin atender precisamente a su pudor, a su dignidad, a las consecuencias que para otros traiga su forma de vestir y aún para ella misma, ¿no? Eso no se mira hoy en día. Se hicieron esclavos de la moda, igual los jóvenes. Es ridículo como la moda ha ido llevando a los hombres aún en contra de su propia dignidad de hombre, ¿no? El pudor mantiene silencio o reserva, donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. El pudor es discreción en el hablar, en las cosas
que se comunican. Una persona pudorosa discierne bien qué puede comunicar y qué no. Aún sabe evadir las preguntas curiosas, ¿sí?, de otras personas que quieren penetrar su intimidad, ¿no? Sabe cómo mantener esa reserva sin lastimar. Una persona discreta. Y no solo cuida dijéramos, la intimidad propia, sino la de los demás. Sabe ser reservada en relación a la intimidad de los otros. Sabe discernir qué del otro debe guardar solo para sí o qué puede contar para su bien. También existe un pudor de los sentimientos y un pudor del cuerpo. Pues el pudor de los sentimientos igual, ¿no? No todos los sentimientos se pueden expresar. También hay que saber guardar esa intimidad de los sentimientos, cuándo sí, cuándo no. Y en cuanto al pudor del cuerpo, una persona pudorosa de suyo rechaza exhibir su cuerpo. Y aún no solo exhibir su cuerpo, sino también una persona pudorosa se siente incómoda ante el exhibicionismo de otros, ¿no? Como el que presentan las revistas o algunos desfiles de moda. Otros, como se me fue la palabra, eventos, ¿no?, que están haciendo ahora, esos striptease y todo eso que hacen hasta ya de niños, de niñas, de jóvenes, de todo, para recrear las miradas con impureza, porque eso es recrear las miradas con la impureza. Entonces una persona pudorosa es que ni siquiera le motiva la curiosidad, por el contrario, le lastima todo eso. Y esto, en un hogar realmente cristiano, no tienen por qué encontrarse revistas de ese estilo, ¿no? Porque eso no solo pone en peligro, sino que debe incomodar a quienes viven en ella, o sea, no pertenece a ellos eso, todo lo que es inmodestia o exhibicionismo. También la persona rechaza lo que ya habíamos dicho cuando los medios de comunicación quieren hacer pública toda confidencia íntima. Un buen comunicador católico, su propia conciencia lo tiene que llevar a cohibirse de hacer pública las confidencias íntimas. Esos periodistas que andan buscando lo que llaman las cámaras indiscretas, ¿no? A ver a cuál de los personajes de fama cogen en alguna situación íntima no conocida por todos para enseguida hacerla pública. Eso es horrible. Faltan a la caridad, faltan a la discreción. Poner en público lo que alguna persona quiere mantener reservado, así sea un pecado, no nos toca a nosotros eso. Y mucho menos nosotros los católicos tomar eso y empezar a difundirlo de boca en boca. Nos hacemos nosotros prolongadores de esa indiscreción del periodista.
o de la noticia cuando nada que ver, ¿sí? Porque a veces también incurrimos en eso. Vamos a la casa de noticias sensacionales en relación a las intimidades de los personajes famosos para igual nosotros hacerlo plato de nuestros comentarios, ¿no? En nuestras charlas o nuestras conversaciones, porque igual es faltar a la caridad. No quiere decir que porque yo no esté conviviendo con el príncipe Carlos o cualquiera de esos, el comentar sus errores o sus defectos no esté faltando a la caridad. Igual estoy faltando a la caridad. Y estoy siendo indiscreto con algo que él hubiera querido mantener en reserva. El pudor también inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Es hermoso esto, inspira una manera de vivir que te permite resistir a todas esas tentaciones de la moda y todas esas presiones sociales, todas esas costumbres que se van imponiendo en las diferentes culturas y que contradicen totalmente esta pureza que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es triste cuando las mamás, yo digo mamás y papás, se vuelven débiles, ¿no? Con los niños o con las niñas y empiezan a acceder, ¿sí? Porque ellos, viendo a sus compañeritos igual o compañeritas, quieren estar en el mismo nivel y empiezan a presionar a los papás, igual los papás acceden a esas presiones desconociendo totalmente esto. Cuando el principal deber de los papás, como ya decíamos, es enseñarles a ese buen vivir. El pudor varía de una cultura a otra, porque cuando hemos conocido culturas indígenas, por ejemplo, hay grupos indígenas en donde el hombre está semidesnudo, solo con un guayuco, un poco menos que su ropa interior, y la mujer pues todo su parte superior totalmente descubierta, pero en ellos hay una pureza, ¿sí? Para ellos eso no es impúdico. Tanto que cuando bajan al pueblo y se dan cuenta de la impureza en las intenciones o miradas de los demás, es tanto su pudor que ya llegan cubiertas al pueblo. Porque comprenden enseguida un ambiente diferente al que ellos viven allá en su tribu, ¿no? Entonces, dentro de esa cultura, y es que se ve la pureza de las costumbres, en el trato, en las relaciones. Para ellos eso no es motivo de nada, mientras que para otros sí. Entonces, las culturas, también el pudor varía de acuerdo a las culturas, a las costumbres de algunos grupos, sobre todo esos grupos que todavía conservan mucho de lo primitivo. Y aquí el catecismo dice algo que debiéramos así como grabar fuerte y ayudar a los otros, a los católicos a vivir esto. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Y miren, el mundo va imponiendo unas cosas porque ahorita el mundo, que es uno de los enemigos del alma, todos lo sabemos, los tres enemigos del alma, demonio, mundo y carne, el mundo que son todas estas costumbres, todas estas presiones sociales, ¿qué busca sino atacar todo lo de Dios?
esas fiestas que se están imponiendo entre niños y jóvenes, de pasar una noche en pijama en una casa ajena, eso atenta tremendamente contra esto, ¿sí? Porque ¿para qué hacer una fiesta en pijama? Ustedes se pueden imaginar qué es eso. Es que es un contrasentido. Eso los expone a muchas cosas. A muchas cosas. Porque una pijama es una ropa interior prácticamente, ¿no? La persona se la pone para descansar, para dormir en su intimidad. Ninguna persona sale a recibir una visita en pijama. Forma parte de la intimidad, del pudor. Pero ahora inventaron fiestas en pijamas. Es algo que el mundo impone y que como ciegos se van dejando llevar por ahí. Entonces se puso de moda y ya la van haciendo y la van estableciendo sin siquiera ver si eso está conforme al criterio de Dios o no, primer punto. Y segundo, las consecuencias que eso va a traer en los niños y adolescentes. No piensan en eso los papás, es como los ve uno como aquí, como arrastrados de aquí y sin mirar para dónde los lleva el mundo. Y que esto se dé en los paganos, bueno, pero que se dé entre los católicos, sí es doloroso. Por eso el numeral 2525 dice, la pureza cristiana, por eso pone el adjetivo cristiana, exige una purificación del clima social. Y esa purificación la tiene que hacer cada familia, al interior de su hogar, en lo que va permitiendo o impidiendo dentro de sus costumbres, de las concesiones que hacen a sus hijos y de lo que ellos mismos se permiten o no se permiten. Eso, ahorita como están los tiempos, es imposible hacerlo a un nivel ni siquiera regional. Eso tiene que ser a nivel personal y a nivel familiar. Ahí está el cambio. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. Ojalá por lo menos los comunicadores católicos puedan vivir esto. La pureza de corazón libera del erotismo difuso, aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Es que los sueños indecorosos brotan del exhibicionismo. Ahora, otra cosa es cuando el joven está en su proceso de desarrollo, que todo ese desarrollo hormonal, todo eso, proceso hormonal lo pueden llevar de pronto a algunos sueños, pero si en ellos no hubo intención, ni fueron causados por estos comportamientos de ellos en contra de la castidad, si no tienen ninguna causa, pues en ellos no son pecados, porque ahí no consintió en nada, ¿sí? Que a veces a algunos muchachos les turba eso, ¿no? Si no hubo intención y no hubo voluntad, ni fueron causados por estar ellos curioseando o leyendo cosas que no son, pues ahí no hay pecado. Otra cosa es cuando ellos empiezan a través de revistas, de escritos, de películas, a llenarse la mente de todo eso. Entonces sí se van a sentir turbados en muchos momentos. Lo que se llama permisividad de las costumbres, es de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Las tales fiestas en discotecas y todo eso que se está inventando ahora el mundo para empezar a corromper a los niños y a los jóvenes, se basa en una concepción errónea de la libertad humana, claro.
Para llegar a su madurez, ésta necesita dejarse educar previamente por la ley moral, la libertad humana. Tiene que ser educada por la ley moral. Y dolorosamente, la moral se está acabando en los hogares. Dolorosamente. Porque no hay control de los programas de televisión que ven los jóvenes y los niños. Porque no hay control de las amistades. No hay control de las diversiones, de los lugares a donde asisten. Hay un libertinaje impresionante. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. ¿Cómo es posible, solo porque ya se impuso en moda, que salgan grupos de muchachos a vacaciones solos a otro lugar? Entonces encuentras tú en un aeropuerto 7 parejas de muchachos y muchachas bien jovencitos. Se fueron de paseo a tal parte solos. Eso es permisividad y una irresponsabilidad tremenda de los padres. Solo porque ya es moda. Ellos organizan sus vacaciones con los amigos y amigas y se van de vacaciones, y para el papá y para la mamá es muy normal. No, se fueron con unos amigos una semana. Se nos ha olvidado totalmente lo que es la ley moral, porque es ponerlos en ocasión de caer. Y si siquiera tuvieran la ley moral, ni siquiera a ellos se les ocurriría pedir permiso para eso, ¿verdad? Si son educados desde niño en esas costumbres morales, en eso ni siquiera se les va a ocurrir, porque sobreentienden que le van a decir que no. Pero cuando ya se llegan a los 16 años a eso, es porque ha habido un libertinaje desde el comienzo. Entonces esto se está imponiendo mucho, por eso se lo digo, porque da dolor encontrarse uno con todo eso. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. Esta redención de que hablábamos, los frutos de la redención. Ya Cristo nos dio toda la fuerza, toda la gracia, toda la luz para vivir esta pureza de corazón. Ya Él venció el pecado, los errores, los males que en el corazón del hombre pueden brotar, ¿no? Como una seducción hacia el mal. Pero ya Jesús venció eso. Y eso es lo que hay que enseñar. Y que ya en los sacramentos, en la oración, vamos a encontrar la fuerza para todo eso. Esa buena nueva de Cristo, ese conocimiento de la verdad, purifica y eleva sin cesar la costumbre de los pueblos. ¿Cuál es el problema ahora? Que no se ha dado este conocimiento de la verdad. No la dan los padres en los hogares, no la dan. ¿Cómo no va a tener la mamá una fuerza para impedir que su hija salga vestida inmodestamente? Si desde niña ha tomado la autoridad sobre esa niña y le ha enseñado las buenas costumbres y qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios, no va a tener dificultad cuando sea un adolescente, no la puede tener, porque ya en el alma de esa niña brilla la verdad y se hace luz en sus decisiones, en sus determinaciones, en aquello a lo que se inclina. Pero si no se le ha enseñado la verdad, la arrastra el mundo. La arrastra el mundo porque no le dieron la luz.
está en tinieblas. Entonces, como está en tinieblas, es una ciega, el que la toma la conduce por donde quiere. Con las riquezas de lo alto, que es la gracia, que son los sacramentos, que es Cristo mismo, que es verdad, que es camino, que es luz, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o de cada edad. Cada edad trae esa riqueza espiritual, pero de los responsables de la educación de esos jóvenes o niños depende que esas bellezas brillen o que se oculten, porque no se les dio la luz para hacerlas brillar. Vamos a ampliar esto con 2 capítulos. Quiero hacer una rectificación. En la sesión anterior yo di una cita incorrecta. Es del volumen 3. El capítulo 65 del volumen 3 es de abril 25, no de noviembre como yo dije. Bueno, en el volumen 2, la cita de la que voy a hablar ahora, capítulo 52, volumen 2, capítulo 52, de agosto 1 de 1899. Habla acerca de la pureza. Dice: hija, yo amo grandemente a las almas puras, y así como de las impuras estoy obligado a huir, de las puras en cambio, como por un imán, soy atraído a hacer morada en ellas. A las almas puras con gusto les presto mi boca, para hacerlas hablar con mi misma lengua. Así que no se fatigan para convertir a las almas. En dichas almas yo me complazco, no sólo de continuar en ellas mi pasión, y así continuar aún la redención, sino lo que es más, me complazco sumamente de glorificar en ellas mis mismas virtudes. Y en el volumen 10, capítulo 52, de febrero 3 de 1912. Bueno, anoten la fecha porque en unos volúmenes es capítulo 52, en otros es capítulo 53, pero la fecha es la de febrero 3 de 1912. Dice que si no se encuentra en un alma la pureza, el recto obrar y el amor, no puede ser espejo de Jesús. Y el católico, el cristiano, está llamado a ser un Jesús, a reflejar un Jesús en todas sus acciones. Dice: en el mundo me son necesarios espejos donde ir a mirarme. Una fuente solo puede servir como espejo para que las personas puedan mirarse cuando la fuente es pura, pero no ayuda el que la fuente sea pura si las aguas son turbias. Es inútil a aquella fuente el vanagloriarse de la preciosidad de las piedras en las cuales está fundamentada si las aguas son turbias. Ni el sol puede hacer perpendiculares sus rayos para hacer aquellas aguas plateadas y comunicarle la variedad de los colores, ni las personas pueden mirarse en ellas. Hija mía, las almas vírgenes son la similitud de la pureza de la fuente. Las aguas cristalinas y puras son el recto obrar. El sol que hace perpendiculares sus rayos soy yo. La variedad de los colores es el amor. Así que si no encuentro en un alma la pureza, el recto obrar
y el amor no puede ser mi espejo. Estos son mis espejos en los cuales hago reflejar mi gloria. Todos los demás, a pesar de que sean vírgenes, no solo no me puedo mirar en ellos, sino que queriéndolo hacer no me reconozco. Y el signo de todo esto es la paz. Por esto conocerás cuán escasos espejos tengo en el mundo, porque poquísimas son las almas pacíficas. Entonces ahí resume, ¿no? La pureza, la recta intención y el amor. Son las condiciones que Dios quiere encontrar en un alma para poder reflejarse en ella. Toda esta parte pues que acabamos de ver es lo que nos toca dentro de este mandamiento. Nos toca conservar, nos toca cuidar, nos toca adquirir para poder vivir este mandamiento. Y hay una segunda parte, es lo que tenemos que evitar, que de suyo es bien poca porque ya gran parte de eso lo hablamos en el 6º mandamiento. Sin embargo, pues vamos a comentar los 3 numerales que nos hablan de lo que no debemos dentro de este mandamiento. ¿Qué nos prohíbe la concupiscencia de la carne? ¿A qué se llama concupiscencia? Dice, es toda forma vehemente de deseo humano. Y la concupiscencia de la carne, pues eso es un deseo humano de darle complacencia a la carne, a los apetitos carnales. Dice, es un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo lo identifica con la lucha de la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, estoy leyendo, el numeral 2514 y 2515 nos habla de esa parte de la concupiscencia. La carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16, 17 y 24. Dice, os digo esto, proceded según el Espíritu, no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Y el 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira. Pero Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, y por gracia habéis sido salvados. Bueno, ya sabemos que esta concupiscencia procede del pecado original y desordena las facultades morales del hombre. La concupiscencia, o sea, el experimentar interiormente ese desorden en sí mismo no es pecado. El pecado está, pero sí inclina a cometer el pecado. Entonces el pecado está en consentir a esas inclinaciones
o a esas apetencias. No en sentirlas, sino en consentirlas. Que muchas personas se turban por lo que sienten. Entonces, sentir es involuntario, no es pecado. El pecado está en consentir. O sea, satisfacer esas apetencias o inclinaciones. Bueno, todo esto forma parte de ese combate espiritual de que nos habla el mismo catecismo cuando nos habla de la ley del pecado, de la gracia, en la misma oración, ¿no? Se da ese combate. La lucha entre la carne y el espíritu es permanente en el hombre hasta que totalmente reine Cristo. Cuando ya Cristo reina totalmente en el alma, tomando inteligencia, memoria y voluntad, entonces ya ordena todo interiormente. Ese volver al orden primero al que estamos llamados y al que queremos llegar a través de este reino de la voluntad de Dios, dejándonos poseer por esa voluntad de Dios. Solo ella puede establecer en nosotros ese orden interior. Dice aquí algo importante porque a veces se acusa al catolicismo de despreciar el cuerpo, ¿no? Entonces vale la pena esta aclaración que está en el numeral 2516. En el último párrafo, dice, para el apóstol no se trata de discriminar o condenar al cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal. Acuérdense que en las primeras santidades se hacía como una división entre cuerpo y alma, entonces la tendencia era a mortificar y sacrificar el cuerpo a lo máximo para poderle dar libertad al espíritu. Entonces se consideraba el cuerpo como algo malo. Todo eso se fue purificando, esa verdad se fue esclareciendo cada vez más a lo largo de la historia de la Iglesia. Dice, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión o bien de resistencia, en el caso de los vicios, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Y el hombre en Cristo tiene que ser un hombre espiritual. ¿Sí? Por eso dice también el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En el volumen 2, nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Habéis sido creados para el cielo, mirad siempre hacia el cielo, nos dice. Entonces es esa parte espiritual que siempre tiene que estar en tensión en nosotros. Todo nuestro ser tiene que caminar siempre hacia lo alto, nunca hacia lo bajo. Aún dentro de todo aquello que el cuerpo exige o pide o necesita, como son las satisfacciones, ¿cierto? En el alimento, en el vestir, en todas las mismas manifestaciones de afecto propias del hombre a través de su cuerpo, pero todo esto en el orden de Dios, según el Espíritu. Hay unos numerales aquí dentro de estos numerales que consideramos que nos amplían un poquito esta parte de la concupiscencia. El numeral 377. Volvemos a cómo era el hombre en el paraíso, ¿no? Tomamos el 376, que es muy importante, dice, por la irradiación de esta gracia,
o sea, la santidad de justicia original en que fue creado el hombre, todas las dimensiones de vida del hombre estaban fortalecidas, todas. Pero pone una condición: mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Pero esa era la condición, permanecer en la intimidad divina, en esa unión con Dios. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado de justicia original. Este es el orden al que Dios quiere llevarnos. Y este es el orden al que tenemos que caminar. Pero para llegar a ese orden tenemos que cumplir la condición, permanecer en la intimidad divina, en esa unificación con Dios. Ahora sí leemos el 377. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. La primera parte, los placeres de los sentidos, es lo que nos estamos refiriendo en este 9º mandamiento. Las apetencias de los bienes terrenos es la que se combate en el 10º mandamiento. Y a la afirmación de sí es la soberbia, ¿no? Que es como la raíz de todo, del quebrantamiento de todos los mandamientos. El afirmar contra los imperativos de la razón, como está el mundo ahora. Por eso el llamamiento del Papa, un llamamiento mundial a todas las religiones, a que el hombre al menos se someta a la razón, a las leyes de la razón natural, que ya ni siquiera eso en este momento está siendo obedecido por el hombre, ni siquiera la razón natural. El hombre está actuando aún en contra de su propia razón y está haciendo un llamado pero fuerte. Entonces, ¿cómo estará el mundo, no? ¿Cómo será el desorden cuando ya ni siquiera la ley moral, sino la mera razón natural? Y el numeral 407 habla del duro combate. La doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por eso el primer combate que los enemigos del alma han querido hacer, y dolorosamente aún dentro de los mismos cursos bíblicos, es hacer desaparecer el pecado original. O sea, Adán y Eva es un mito, eso no fue así, eso no fue cierto, ¿sí? Entonces van, porque quitando el pecado original, destruyen la redención de Cristo y todo este desorden interior contra el que el hombre tiene que luchar. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, lo que decíamos, ¿no? O sea,
Sí, ya ella sabe, ya yo le enseñé todo, sí, pero no la pongas en ocasión. Porque ella tiene la concupiscencia. Su carne está herida por la concupiscencia. Y así no lleve la intención de caer, y así vaya con muy buenos propósitos, la pones en ocasión de caer. Dice, graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Ese ignorar. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Que se ignore. Entonces, por eso todo lo que vemos ahora de la educación sexual desde el preescolar y distribución de anticonceptivos y todas las propagandas que se hacen, todo eso es desastroso, ¿no? Es que ni siquiera le da al hombre fuerza para combatir, porque no tiene armas. Bueno, entonces terminamos aquí y ya en noviembre tenemos para el 10º mandamiento.